Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia y disculpen la demora por estas cuestiones técnicas. No voy a ampliar en palabras. Estos Ateneos deben ser una constante que nosotros creemos que es el norte a seguir para compartir casos en todo el país y que podamos mejorar la atención. No voy a ahondar en palabras. Dejo a José María, Juan Pablo, Marcelo y Denise que comanden el caso y vamos a ir haciendo los comentarios durante la presentación. Sí, José buenas María, tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenida a este ciclo de Ateneos de casos complejos en trauma. Es un orgullo para mí que Norberto me haya elegido y haya elegido nuestro hospital para hacer la presentación. Yo pertenezco al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario. Y en este caso la presentación lo va a hacer la doctora Denise Kesseler, que es residente de tercer año de cirugía general de un caso, una herida de arma de fuego. Así que adelante, Denise, toda tuya la presentación. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya me presentó José. Yo soy residente de cirugía en el Hospital Doctor Clemente Álvarez, un hospital de tercer nivel referente en trauma en la ciudad de Rosario. Bueno, lo primero que le voy a mostrar antes de comenzar con el caso es un mapa de la planta baja del hospital para que más o menos puedan orientarse en cuanto a la distribución de lo que sería el shock room, el tomógrafo, la guardia, el quirófano. Acá el plano que me pasó es el arquitecto. Van a poder ver en la flecha superior a la izquierda el ingreso de la ambulancia y dónde ingresan los pacientes, siguiendo la orientación de las flechas. En el primer recuadro rojo, a la izquierda, van a ver el shock room. Luego, siguiendo las flechas, van a encontrar en el segundo recuadro rojo, en el centro, donde se encuentra ubicado el tomógrafo, más o menos una distancia de 30 metros, y finalmente hacia la derecha se encuentra el quirófano, eh, más o menos unos 20 metros más. Ahora sí, vamos a dar inicio al caso. Se trata de un paciente de 26 años, sin ningún antecedente. Ingresa a la guardia con una herida de arma de fuego tóraco-abdominal, una escala de Glasgow 12/15, un score de Glasgow 12/15, una presión arterial de 70/40 de diastólica, estaba taquicárdico, con una frecuencia cardíaca de 142, se calculaba un índice de shock de 2, una frecuencia respiratoria de 38, saturaba 81% y tenía un lleno capilar de 5 segundos. Los orificios son los que están descritos ahí en el dibujo. Uno del lado derecho, a nivel del octavo espacio intercostal, línea axilar anterior, y un segundo orificio a nivel del décimo espacio intercostal izquierdo, línea axilar posterior. El paciente también presentaba hipoventilación bilateral, abdomen distendido, y se le realiza un FAST con pericardio negativo y abdomen positivo entre focos, con abundante líquido libre. El trauma score revisado para este paciente es de 8. Entonces comenzamos la atención del paciente con el equipo de guardia, eh, con los vitales y lo que constatamos al examen físico. Se decide iniciar una secuencia de intubación rápida en este paciente y además se insertan sonda nasogástrica, sonda vesical, dos vías periféricas, y se transfunden 250 mililitros de suero fisiológico en bolo. También se da inicio al protocolo de transfusión masiva. Después se realiza avenamiento pleural bilateral. Decidimos esta conducta ya en parte por los orificios que el paciente presentaba, la hipoventilación y la saturación. Obtenemos escaso débito hemático de ambos, y ambos tubos oscilan y burbujean a la colocación.
El paciente comienza con requerimiento de vasopresores, ahí mismo se comienza la transfusión de noradrenalina y también ácido tranexámico. Del laboratorio del ingreso obtenemos un hematocrito de 31 con plaquetas de 80.000, un pH de 7,3 con un exceso de bases de -6, ácido láctico de 22 y un calcio iónico de 4,7. Ahora vamos a proceder a charlar del caso con un PET que haría frente a todo lo que se comentó hasta ahora. Tenemos 3 opciones. Realizar una tomografía de tórax y abdomen y pelvis, realizar una radiografía de tórax y abdomen en el shock room o ir directamente a quirófano. ¿Podemos opinar? Sí, pueden comenzar, sí. Eh, a ver, típico caso de guardia hermoso para multidisciplinario. Ya ahí tenés que ir avisándoles a todos los interconsultores de hemoderivado, terapia, todo eso. Una tomografía de todo el abdomen y de pelvis en un paciente hemodinámicamente inestable no me va a cambiar la conducta. Con una ecografía con ecofaz positivo abdominal, eh, yo lo preparo para quirófano, mientras tanto que le hagan una placa de tórax abdomen ahí en la cama del paciente y para mí derecha cirugía. Una tomografía con líquido libre en una herida de arma de fuego no me cambia que la conducta. Así que yo preparo todo para la parotomía inmediata. Bien, ¿alguien difiere? Permiso, Doc. Sí, yo Sí, tenía unas preguntitas que es interesante. O sea, ¿el sí, sistema prehospitalario está articulado junto con el hospitalario? sí. Bien, Eh, eso. Ujú. Generalmente el CIES da aviso antes de que llegue un paciente con una herida de arma de fuego o un politrauma. Si es de día, se coordina generalmente con el servicio de cuidados progresivos y si no, de noche lo van coordinando los médicos de guardia con el jefe de guardia. En este caso, este paciente llegó en auto particular, así que no lo estábamos esperando. Bien, ese es un buen dato también que uno tiene que tener en cuenta, como siempre, como tratar de tener la mayor información posible, pero es como dicen los doctores, estos son los típicos casos de guardia que a veces ni aguantan el prehospitalario y vienen directamente por su cuenta. Y después simplemente como para aportar un dato más, la única sugerencia que yo hubiese hecho en este caso es hacer un FAS extendido al tórax para darle también una visión a la pleura y ahí sí ya abordábamos las dos cavidades, sabíamos cómo venía desde el punto de vista de la cavidad pleural y de abdominal, que no había dudas, y con respecto al mecanismo de lesión, la dirección del proyectil, considerando los dos orificios que tenía, no hay duda de que este paciente, por el estado clínico, requiere una resolución quirúrgica lo más pronto posible. Exactamente. Perfecto. Y bueno, y esa fue la decisión que claramente se tomó. Fuimos a quirófano y bueno, ahora les voy a comentar cuáles fueron los hallazgos intraoperatorios. Hicimos una laparotomía cifopubiana, lo primero que constatamos, bueno, en total fueron 2.000 de hemoperitoneo que se aspiraron. Observamos una laceración hepática grado 3 en los segmentos 4 y 3, un sangrado que era de aspecto venoso, no evidenciamos bilirragia, además presentaba una laceración esplénica grado 2, era un sangrado, la verdad que de escasa jerarquía. Luego, sí, tenía un sangrado arterial activo en el área del epiplón menor.
constatamos luego una lesión tangencial en lo que era la cara posterior gástrica, con vuelco de abundante contenido alimenticio de la cavidad, un hematoma, además, en la cara anterior de cuerpo y cola de páncreas, que no era expansivo, y un orificio en la cara lateral del hemidiafragma izquierdo. El intestino delgado y el colon se encontraba indemnes, y estos fueron los hallazgos. Lo que se hizo con cada cosa, bueno, en cuanto al sangrado arterial activo de Piplol menor, lo que se ligaron y lo que estaba sangrando eran ramas de la arteria gástrica izquierda. Eso probablemente fue la principal fuente de sangrado, por lo menos una vez que ligamos eso y luego de que paqueamos de manera estratégica, pudimos explorar mejor la cavidad. En cuanto a la lesión tangencial en cara posterior gástrica, realizamos un surjet con Vicryl número 3. Luego, en cuanto al hematoma de páncreas, no se exploró, ya que no era expansivo. Se suturó con Prolene 1 el orificio en diafragma con una cruz, y rápidamente comenzamos a dejar los packings definitivos para dejar al paciente abierto y contenido. Colocamos 2 packings suprahepáticos, uno en espacio de Morrison y 2 a nivel de hipocondrio izquierdo. Y bueno, el paciente pasa a terapia intensiva rápidamente debido a su inestabilidad hemodinámica, coagulopatía y hipotermia. Tenemos lamentablemente muy pocas fotos de la cirugía, pero sí tenemos una del vaso. Y en total, hasta este momento, el paciente se transfundió con 4 unidades de rojos, 6 unidades de plasma, 1 unidad de plaquetas y en total anestesia transfundió 1000 mililitros de suero fisiológico y 500 mililitros de Ringer durante la cirugía. El paciente pasa a terapia intensiva, continúa con inotrópicos a igual dosis que antes de ingresar a quirófano, que no era alta, estaba con 30 mililitros hora. El paciente, bueno, evoluciona en asistencia mecánica respiratoria, lógicamente, continúa con regimientos inotrópicos, algunos registros de hipotermia, y bueno, a la mañana ya, bueno, los avenamientos pleurales oscilaban y burbujeaban, no habían traído mayor cantidad de débito. La sonda nasogástrica tenía débito por ratio, y de la madrugada, porque esto fue la madrugada, a la mañana el paciente tiene una diuresis de 2000 mililitros para un balance positivo de 2800 en total, con lo que siguió infundiendo terapia. Luego, a la tarde, volvemos a reevaluar al paciente, ya a las 20 horas postoperatorias. Nos encontramos con un paciente que tenía inotrópicos en descenso y había mejorado el ritmo diurético, más de 50 mililitros hora. En este laboratorio postoperatorio, posterior a las transfusiones, tenía un hematocrito de 28 para 9,9 de hemoglobina, un pH de 7,4, un exceso de bases de -2, el ácido láctico en descenso. Y bueno, con este paciente, a las 20 horas del primer ingreso, ¿usted qué haría? Juan Una Pablo. opción es ir, sí, No, Bien, está bien. Plantea las opciones, perdón, Denise. sí. Una es directamente aprovechar y tomar conducta quirúrgica definitiva, o esperar al que el paciente se siga compensando en lúpulo. sí, un breve comentario en base al procedimiento quirúrgico inicial. La verdad que creo que lo importante de esto es considerar la rapidez con la que se ingresó por lo que tengo entendido, con una cirugía, un protocolo de la cirugía control de daño. Creo que eso Correcto.
esto es un punto para reforzar siempre que se pueda, porque muchas veces se piensa que la cirugía de control de daño en realidad se hace durante el procedimiento quirúrgico y en realidad lo vamos ya prácticamente definiendo cuando estamos haciendo la atención inicial del paciente. ¿Sí? Muchas veces por ahí algunos datos que uno los contiene o no los refuerza, pero es importante saber esto de empezaron con un protocolo de transfusión masiva, cómo responde a la reanimación, y en base a los hallazgos intraoperatorios también es importante poder hacer algunas preguntas que, para que tengámoslo en cuenta todos en el auditorio, de cómo estuvo el paciente durante el procedimiento. Creo que eso también te condiciona mucho a esta pregunta que estamos haciendo ahora de cuál es el mejor momento para definir una nueva intervención, y en realidad el paciente nos está dando, tengo entendido los parámetros del laboratorio posteriores a estas horas, el paciente técnicamente está en un estado normal y desde el punto de vista hemodinámico estable en el contexto de su procedimiento inicial. Por lo tanto, la verdad que yo no demoraría mucho más el procedimiento, considerando que en una primera instancia ya se hizo el control de la hemorragia y el control de la infección, porque se habían hecho los reparos de la cirugía inicial. Y sí, por ahí un comentario es el tema de cuánto tiempo se demoraron en hacer estas reparaciones desde el punto de vista del control de la contaminación. Eso creo que ese es un detalle. Más o menos el tiempo operatorio de la cirugía inicial, ¿te lo tendrías? Sí, aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora. Claro, eso es importante por el tema de cómo mejora el paciente. La verdad que yo en estas condiciones, con todos estos antecedentes, yo me jugaría a hacer una nueva exploración para tratar de definir el contexto que sería el manejo definitivo de la hemorragia, ya que la contaminación está controlada, y por supuesto reevaluar cuáles serían los hallazgos intraoperatorios en esta segunda instancia. Bien, bueno, esa de hecho fue la conducta que tomamos. Estábamos con la misma jefa de guardia, eh, misma residente, era yo, y el paciente no había manchado los parking, los dinotrópicos descendieron, mejoró la diuresis y hablamos con los terapeutas y en conjunto decidimos que era el momento más oportuno para ingresarlo, eran las mejores condiciones en las cuales lo habíamos visto desde que ingresó. Así que ingresamos a quirófano nuevamente y estos fueron los hallazgos. El líquido en cavidad abdominal era cero hemático, los packing perihepáticos no presentaban signos de bilirragia, que es algo que pensamos que podíamos llegar a encontrarnos. El hígado no presentaba bilirragia ni sangrado activo. El packing periesplénico incluso no estaba manchado con sangre, ni tenía sangrado activo cuando retiramos los packing. Se constata así en la región de la transcavidad de los epiplones citoestatonecrosis. La gastrorrafia se encontraba indemne, que hasta ahora había sido en un plano. Y bueno, esto fue lo que hicimos con los hallazgos. Le dimos un segundo plano a la sutura gástrica, un segundo plano de refuerzo con piquete de cero también. Y comenzamos a colocar drenajes de manera estratégica, uno a nivel suprahepático, otro a nivel del fondo de saco de Morrison, otro a nivel del Douglas, uno periesplénico y otro en la transcavidad de epiplones, que constataba tanto con la gastrorrafia como con este hematoma y la citoestatonecrosis. Así que se dio finalizada la cirugía, pudimos conservar el vaso y procedimos, bueno, a realizar una síntesis de la aponeurosis. El paciente vuelve a terapia intensiva y bueno, ya avanzando un poco hacia el segundo día postoperatorio a la laparorrafia, nos encontramos con este paciente. Era un paciente, bueno, continúa en asistencia mecánica respiratoria, ya inotrópicos a muy bajas dosis, algunos registros de hipotermia, y bueno, empezamos a mirar los drenajes. Los del lado derecho, tanto el de suprahepático, Morrison, fondo de saco de Douglas, traían débito 0,
ceroso con un tinte bilioso, y el del fondo de saco de Douglas de 100 mililitros, mientras que los del lado izquierdo eran un poco más productivos, pero cero hemáticos. El paciente ya comienza con nutrición parenteral. Y los tubos de tórax, la verdad que no fueron mucho más productivos, estaba ya el izquierdo de hecho bloqueado y el derecho no traía mucho más débito. Hacia el tercer día postoperatorio nos encontramos un paciente que comienza con registros subfebriles, ya los inotrópicos suspendidos, y bueno, claramente cambiaron las características del drenaje de fondo de saco de Douglas, que nos trajo 500 mililitros bilioso franco. Escaso cero bilioso, el de Morrison y el que iba a la transcavidad de los epiplones, y continúa con tinte seromático el periesplénico. Con este hallazgo realizamos una ecografía para ver si efectivamente este drenaje del fondo de saco de Douglas estaba trayendo todo el líquido bilioso, y constatamos que el líquido era escaso, tanto perihepático, periesplénico e interasas, más que nada en región pelviana, era escaso. Y bueno, acá nos planteamos en tercera instancia, ¿usted qué haría? Las opciones son tomar una conducta expectante, ver cómo continúan los drenajes, relaparotomía, tomar conducta percutánea o realizar la interconsulta a gastroenterología y pensar en una CPR. Doctor Citadino, está muteado, lo invito a participar. Hola. Una pregunta primero para entender el manejo del control de daño en tu lugar. Sé que estos son pacientes por guardia, las guardias, bueno, nosotros acá cambia el cirujano de guardia cada 24 horas. Yo quiero saber si hacen, digamos, se ponen de acuerdo, digamos, cuando van a hacer un control de daño, digamos, comunicándole al cirujano de guardia que viene, o eligieron hacerlo a los 20 horas porque quería seguir el mismo equipo actuante, digamos, para resolver el caso. Esa es una, eso, pero cada uno amolda a su lugar de origen. Eh, Sí. y con respecto a la conducta, van a empezar a pasar más de un problema seguro con lo que tenía el paciente. Expectante no, relaparotomía me parece un exceso. Para hacer una conducta percutánea no tenés vía biliar dilatada, hacer que una tramparieta hepática ahí va a ser muy difícil. Tiene pocos días postoperatorios, así que una fistulografía a través de los drenajes no sé si te va a detectar bien el lugar. Así que para mí está indicada una retrógrada con una fistulografía a través de una colangiografía y ponerle un stent grueso para que disminuya la presión de la vía biliar, porque es un dolor de cabeza si no podés controlar la bilirragia, después sí tenés que progresar en los procedimientos. Bien, sí. Y con respecto a lo primero, justo era sábado, domingo, así que si seguía el mismo equipo de guardia, habitualmente el jefe de guardia cambia, pero justo entró 12 horas antes de lo habitual, así que hizo una guardia de 36 con nosotros. Si no, habitualmente en el pase de sala vamos discutiendo, si es un día entre semana, lo vamos discutiendo entre todo el servicio de cirugía, tanto médico de guardia, jefe de los jefes de guardia y jefe del servicio. Entre todos se toma, se decide la conducta a seguir. Pero en esta ocasión seguía el mismo equipo actuante y por eso decidimos el paciente se encontraba para nosotros en estado de entrar al quirófano nuevamente y por eso, bueno, decidimos volver a ingresar. Ahora sí, la conducta que se decidió fue realizar una CPRE, le realizamos la interconsulta al servicio de gastroenterología, eh, ellos realizaron una esfinterotomía, colocaron stent plástico de 7 French,
y ellos lo que evidenciaron con la angiografía fueron 2 sitios de fuga, de contraste a la cavidad abdominal, impresionaba ser de bajo gasto, estaban ambos en proyección al lóbulo izquierdo y en la vía biliar intrahepática, en las ramas del hepático izquierdo. Acá están las imágenes. Y bueno, pasando ya al cuarto día post la parorrafia, postoperatorio, eh, ya los drenajes, obviamente cambiamos las bolsas para poder valorar bien el débito y ya se negativizan del lado derecho y del lado, perdón, sí, del lado derecho y del lado izquierdo. El débito era escaso cero bilioso y 100 mililitros de débito cero bilioso todavía tenía un tinte bilioso. El paciente continúa en asistencia mecánica respiratoria con registros febriles, ya los tubos de tórax bloqueados, pero no los tocamos y continúa con nutrición parenteral. Hacia el día 5, el paciente persiste con fiebre, los drenajes del lado derecho negativos prácticamente, un débito no cuantificable, seromático. Del lado izquierdo, el drenaje periesplénico tenía muy escaso líquido y el drenaje de la transcavidad de los epiplones cambia drásticamente las características, en parte porque se vuelve más purulento, y la cantidad porque tras con 24 horas 1000 mililitros de líquido. Lo que hicimos fue dosar amilasa y tenía 1069 de amilasa versus 29 para la amilasa sérica, o sea, estaba aumentado 36 veces. Con este hallazgo decidimos hacer una imagen, hicimos una tomografía, también porque el paciente persistía febril, queríamos ver que los drenajes estuvieran trayendo todo. Este es el video de la tomografía, ya el quinto día. Vemos una colección debajo del lóbulo izquierdo, que ahí se ve, ahora se las vuelvo a mostrar, y tenía algo de líquido en fosa ilíaca izquierda, que no impresionaba estar coleccionado, y un poco en fondo de saco de dulas, pero estaba bien abocado el drenaje. Acá de nuevo, por si no lo llegaron a ver, este es el líquido en fosa ilíaca izquierda, y acá la colección que tenía debajo del lóbulo hepático izquierdo. Ahora bien, ¿usted qué haría en el cuarto? Tomar conducta expectante, relaparotomía, o ahora bien tomar conducta percutánea. Juan Pablo, ¿querés darnos tu opinión? Sí, la verdad que es como había dicho el doctor Citadino, es como cuando estos pacientes ya empezamos a ver que vienen con una evolución así, uno ya se empieza a preparar para todo lo que pueda ser complicaciones, ¿no? Complicaciones esperables porque siguiendo el cuadro histórico de cómo venía este paciente, ya teníamos el antecedente de una citoesteatonecrosis a nivel del cuerpo y cola de páncreas, si no me equivoco. Y Sí, por ahí a mí me quedaba una duda con respecto a la determinación de este líquido bilioso. En su momento yo hubiese sugerido por ahí algún estudio contrastado para ver directamente la rafia gástrica, pensando en alguna de ese tipo de lesiones, pero la verdad que con la disponibilidad de la endoscopía y la condición del paciente, creo que fue muy acertado poder hacer las dos cosas, ya descartar la lesión gástrica como un sitio potencial de fuga y poder evaluar indemnidad de vía biliar y en este caso poder hacer inclusive el drenaje para descomprimirlo desde ese lugar. Y con respecto a lo que ya serían, empezamos a manejar lo que serían lesiones pancreáticas, o sea, complicaciones inherentes a este tipo de lesiones a nivel pancreático, por lo tanto, ya podemos empezar a pensar que ya está teniendo algún tipo de fístula, alguna circunstancia de esta que puede requerir un drenaje posterior. ¿El paciente en este momento estaba febril o
No recuerdo esa situación clínica. Sí, el paciente ya era el segundo día que el paciente tenía registros febriles, estaba febril Fie- persistente, de hecho. Fiebre persistente y con estas colecciones en la cavidad abdominal. En la cavidad torácica los tubos estaban bloqueados. Ya estaban bloqueados y Ahí. en la tomografía vimos que tenía muy escaso líquido apreaminio al lado derecho, pero prácticamente nada. Bien, y ahora me pongo en situaciones diferentes. Entiendo por las características del hospital que tienen posibilidad de resolverlo desde el punto de vista mini-invasivo, como una punción, un percutáneo, que sería, creo, una estrategia bastante acertada en este caso, y tal vez evaluar alguna alternativa diferente con una laparoscopía, con una presión disminuida, no muy aumentada, para tratar de hacer una alternativa a la conducta percutánea en el caso de que no tengan. Pero en este caso no hay duda de que evitar una relaparotomía en un abdomen de estas características sería lo más prudente. Así que me juego más por la conducta percutánea para tratar de al menos drenar un posible foco de infección, considerando de que el tórax no tiene ninguna complicación del tipo infectológica. Bueno, exactamente esa fue la conducta que tomamos. Se decidió una conducta percutánea, en este caso eh, nuestro hospital la realiza el servicio de diagnóstico por imágenes. Ellos subieron a terapia para realizarlo guiado por ecografía. Realizaron la punción de la colección que se veía debajo del lóbulo hepático izquierdo y se obtuvo débito bilioso. Así que lo enviaron a cultivos y dejaron abocado un pigtail. Y en cuanto a la desfosila derecha, era seromático cuando se punzó, así que solo se mandó a cultivar y no se tomó pigtails, o se fue redistribuyendo y trayendo por los drenajes probablemente. Hacia el sexto día postoperatorio, el paciente persiste con fiebre, los drenajes del lado derecho venían negativos, el débito incuantificable. El pigtail trae 100 mililitros de débito bilioso y ya el débito pancreático se disminuye a la mitad, 500 mililitros pancreáticos, y se inicia octeótride, una ampolla subcutánea cada 8 horas. Y bueno, esta es más o menos la evolución ulterior del paciente. Hacia el noveno día postoperatorio ya se suspende el octeótride, la fístula pancreática se torna de bajo débito. Hacia el día 11 el paciente comienza nutrición enteral. Al 12º día se extuba y nosotros comenzamos a retirar drenajes. Retiramos el avenamiento pleural izquierdo y el drenaje de fondo de saco de Douglas. Hacia el día 14 retiramos el drenaje suprahepático, el avenamiento pleural restante también. Hacia el día 16 retiramos el drenaje de Morrison y el paciente también pasa a la sala general a cuidados intermedios. Comienza rehabilitación y hacia el día 20 se retira el drenaje periesplénico, comienza a tolerar dieta blanda. Hacia el día 25 retiramos el pigtail con el servicio de diagnóstico y ya hacia el día 30 el paciente se va de alta con el drenaje de la transcavidad de los epiplones que ya estaba trayendo menos de 10 mililitros día, pero era productivo, así que lo adaptamos, cortamos el látex y le pusimos una bolsa de ileostomía y el paciente se fue a su casa. ¿Tuviste una imagen en todos esos días antes de que se vaya de alta? Se hicieron imágenes, se hizo una imagen en la cual se constató de que había un poco de líquido en la región donde estaba la fístula pancreática, pero estaba el drenaje bien abocado, así que no tuvimos que realizar ninguna punción nueva.
Simplemente nos aseguramos que el drenaje estuviera bien permeable y Y el nada. páncreas en la perfusión del contraste en la tomografía estaba completo, no estaba segmentado, porque, digamos, para ver eso, esa fístula pancreática, digamos, a ver si era por sección de algo o solamente por trauma, digamos. Como teniendo en cuenta que fue una herida de arma de fuego, vos como describiste en la cirugía, tenía hematomas en cuerpo y cola del páncreas. No Exacto. hubo una lesión inadvertida transfixiante de arma de fuego. No, por lo que vimos en la cirugía y por las imágenes ulteriores, interpretamos que esta lesión fue tangencial, como fue con la cara posterior gástrica, interpretamos que fue tangencial con la cara anterior de cuerpo y cola. No hubo una sección de la glándula. Perdón, Doc, no sé si tiene un comentario más. Ah, no, Una, una, perfecto. una consulta con respecto a la evolución, no me quedó claro en qué momento, o sea, todo este tiempo fue manejo en terapia intensiva, o ya tuvieron una evolución en el piso. Acá en la línea del tiempo, en Sí, el día 16 postoperatorio, el sí, paciente es cuando pasa a sala y coincide con el bien, día en que nosotros retiramos el drenaje per- de Morrison. perfecto. El pase a sala ya Y está una cuestión de manejo clínico completo, ¿no? Perfecto. Bien. correcto. Y, y con respecto al manejo del octríotide, ¿lo mantuvieron durante todo el proceso del drenaje o simplemente durante el manejo inicial? Solamente durante del manejo inicial, desde que se detectó la fístula pancreática como tal, la amilasa dosada, y se suspendió al noveno día cuando baja el débito de la fístula pancreática. Fue una decisión que tomamos en conjunto con los terapistas. Perfecto. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Denise, por la presentación. Bueno, quisiera invitarlo a Marcelo a algún comentario final o Juan Pablo luego o previamente. Y por último a Norberto que nos dé una opinión sobre este caso que tuvo, digamos, tuvo cosas lindas como cirujanos de trauma. Eh, Nos gusta esto de poder hacer un control de daño, sacar adelante un paciente cuando esté verdaderamente en condiciones y no con esta cuestión de esperar o dejarnos llevar con el tiempo, ¿no? Que a veces, bueno, a veces uno dice, a lo mejor si esperás un día más, ya te encontrás con que sale bilis por las heridas hepáticas, ¿no? Pero muchas veces, yo lamentablemente debo decir que heridas que uno dice pasó el hígado de un lado al otro, acá se tiene que haber llevado puesto algo de la vía biliar y uno entra a lo mejor 48 horas después, no sale bilis, dejamos los drenajes y típicamente el tercer cuarto día empieza a venir la bilis, no sé. Es muy típico eso. Nosotros tenemos un protocolo, por suerte los gastroenterólogos nuestros a veces los convencemos, ¿no? Porque muchas veces con una herida previa, con la herida que se produjo, ¿no? La lesión hepática, pero la lesión gástrica, los gastroenterólogos son muy cautos y siempre empiezan, y si se rompe el estómago y bueno, llevarlo a decir, bueno, lo de ustedes es mini invasivo, si se rompe el estómago tenemos que operarlo, pero si lo tenemos que operar de entrada, vamos a hacer mucho más trauma de lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Son obviamente que mucho más cautos cuando la lesión es duodenal, pero las lesiones gástricas creo que da un poco más de facilidad, menos temor, digamos, por romper. Y por lo tanto tenemos siempre un protocolo de no esperar o no de esperar demasiado la fístula biliar, a pesar de que sabemos
que son fístulas que en general son benignas, que tienen una resolución en el tiempo, un tiempo que no, quizás no es tan largo, pero creemos que la CPR temprana, con la disponibilidad que tenemos en el hospital, es una forma de evitarnos lo que por ahí viene después, ¿no? Tener que o multipunzarlo por las colecciones que hace biliares dentro del abdomen, o muchas veces tener que reoperarlo, ¿no? Sí, José, la verdad que estos casos son este salió bárbaro. Hemos visto muchos desastres en el medio, pero bueno, nosotros no, creo que el éxito de estos pacientes es cuando tenés un equipo, digamos, interdisciplinario, y podés enuclearlo todo en un mismo servicio. A nosotros nos iba mal cuando teníamos que pedirle por favor a un equipo de gastroenterología, cuando por favor al de imágenes, hasta llegar a formar en el servicio de cirugía un cirujano que haga endoscopía, un cirujano que haga mini invasiva, el equipo de trauma que esté en continua relación. Digamos, ahí, digamos, se puede manejar mejor y hablar todo el mismo idioma. Creo que el futuro de la medicina es trabajar en equipos. Nadie llega solo a ningún lado siendo súper especialista. Así que el secreto es trabajar en equipo. Y, y está perfectamente seguido, perfectamente optimizado los tiempos. La verdad que es un éxito, los felicito y es lindo ver estas cosas. También está bueno a veces, que lo podemos hacer más adelante, presentar cuando las cosas salen mal y poder aprender de eso. Esto me gusta escuchar cómo trabajan en otro lado, me gustaría que escuchen cuando nosotros trabajamos también y cuando a veces haciendo las cosas bien nos va mal, eso se aprende un montón. Pero hay que tener la crítica de poder sentarse, repasar y sacar algo de eso. Tenemos mucho trauma, muchas lesiones también, en, en Entre Ríos y bueno, cuando se divide, se disgrega un poco, digamos, en distintas localidades, ahí empiezan los problemas, digamos, el delay del tratamiento, la falta de traslado con celeridad y bueno, eh, está bueno, digamos, escuchar cómo se trabaja en cada lugar y aprender de eso. Lo felicito y la verdad que muy bien presentado también, doctor. Gracias, Muchas Marcelo, con gracias. las palabras. Sí, la verdad que esto no, esto surgió, ustedes saben que nosotros hace un año o 2 años tuvimos un periodo de muchas balas en Rosario y la verdad que tuvimos muchísimos heridos con lesiones transfixiantes de hígado, donde después del control de daño dejaban los drenajes, las fístulas se establecían y siguiendo un poco la literatura de que, bueno, muchos hablan de una CPR temprana y por allí hablan de 10 días posteriores al trauma. Y pudimos, digamos, y obviamente que no tuvimos buenas experiencias. Muchos pacientes los perdimos en terapia intensiva con estas fístulas, con la sepsis que se creaba. Y bueno, esto motivó a que pudiéramos trabajar con el servicio de gastroenterología y ahora ya directamente nosotros tenemos esto de hacerlo tempranamente. Los gastroenterólogos los hemos podido convencer de que esto anda bien, que mejora. Y bueno, es un logro realmente, es un logro porque en general son de esperar y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Pero como te digo, es trabajarlo. Lo hemos conseguido porque hay gente joven, gente que tiene ganas y bueno, estamos muy contentos con esto de poder instaurar una CPRE en un tiempo tan temprano como puede ser un tercer día posoperatorio. También tenemos lesiones pancreáticas que han sido tratadas con lesiones del Wirsum, que han sido tratadas por gastroenterología y colocado un stent con buena evolución, digamos. Así que eso también nos llena de orgullo, digamos. Yo Adelante, Juan Pablo. sí, me sumo primero a la felicitación, gracias doctora, la verdad muy bien presentado el caso.
Lo importante, me sumo al comentario del doctor Citadino, lo importante de documentarlos para después compartirlos. Estos que salen bien, los que no nos salen tan bien igual, y sí me gustaría reforzar con lo que pudimos ver algunos puntos como pitfall, digamos, y algunas recomendaciones a tener en cuenta. Esto, no olvidar que los mecanismos de lesiones por proyectil de arma de fuego son mecanismos donde hay una liberación de energía, por lo tanto, las lesiones inadvertidas, sobre todo, como pudimos observar en este caso, que las lesiones del páncreas, tienen que ser consideradas ya desde el punto de vista de la interpretación del caso. Eso es muy importante. Sobre todo en estas que son transfixiantes y que ya vemos por su descripción, como habíamos visto este hematoma de entrada, que ya tenemos un foco potencial ahí para la cirugía secundaria en el momento de la revisión. Creo que eso es importantísimo. Y lo otro, coincido con el doctor, o sea, no todos los lugares, desgraciadamente no en todos los lugares tenemos por ahí la misma formación, entonces el hecho este de dilatar un poco lo que sería una cirugía de control de daño, o sea, extender un proceso de reanimación y no interpretar la cirugía de control de daño como la estrategia inicial de tratamiento, creo que eso es clave para el éxito de todo lo demás. Tal vez por hacer alguna cirugía excesiva al inicio, pensando de que el paciente está bien, a lo mejor no lo pondríamos en muy buenas condiciones como para poder hacer todo el protocolo que se hizo después, porque inclusive en muchos lugares los pacientes vienen con distintos estatus nutricionales, ya hay un otro déficit del paciente que requiere un intervencionismo un poco más agresivo en el proceso de reanimación. Y lo que sí me parece como punto clave para destacar es el tema este del pensamiento de dónde pueden estar estas lesiones, de ver este contexto anatómico, de ver cómo fue la transficción, pensando de si puedo o no tener alguna lesión de vía biliar, una lesión pancreática. Eso creo que es importante, ni hablar de la vigilancia activa del postoperatorio, que también esto nos pasa, en mi caso, por ejemplo, los equipos de guardia cambian cada 24 horas y no todos tienen la misma formación y la misma estructura, por lo tanto, no siempre el seguimiento es hecho por el mismo equipo y coincido con la doctora, estos casos no siempre van el lunes donde tenemos todos los servicios activos, caen siempre el viernes a la noche, donde sábado y domingo el hospital se convierte en otro tipo de hospital y tenemos que estar nosotros siendo principalmente los que vamos a comunicar lo que fue este paciente para que el equipo entrante tenga una pauta de referencia y no aborde el paciente como si fuese la primera vez que ingresa al hospital. Me parece que eso es uno de los puntos fuertes a destacar, sobre todo en el trabajo que hicieron en equipo, porque el paciente recibió el tratamiento que tenían a disposición de la manera correcta en el momento indicado. Y como dice el doctor Citadino, a veces nos puede ir bien, a veces no nos puede ir mal, pero las estrategias estuvieron planteadas en el momento y se pudo ver los resultados en el momento. Así que la verdad me sumo a las felicitaciones. Gracias por compartir. Muchas gracias. Bien, los felicito a los presentadores y yo quisiera cerrar esto o dejarlo abierto para que después podamos leer los que están presentes, las conclusiones de todo esto. Empezando por algunos puntos. Estos son casos que requieren y son ejemplos, ustedes han sido ejemplo de liderazgo y seguimiento, que esto es muy importante, porque estos pacientes no hubiesen andado bien si no tuviera un buen líder que hubiese tomado las decisiones correctas al principio y si no hubiese tenido un equipo que lo siga. Y ese equipo, esto del seguimiento significa tener conocimiento del timing, o sea, tratar de adelantarnos a la lesión que puede venir. Por esto, para empezar, yo diría que destaco que uno tiene que definir cuándo entrar con estos pacientes, como se preguntaron en este caso, pero también cuándo empezar a pensar en salir y cómo salir. Y en esto los que hemos tenido tiempo de vivir la experiencia de cuando yo empecé a hacer trauma no teníamos tomografía, no teníamos ni siquiera ecografía y después hicimos tratamientos conservadores, no operatorios,
abdomen abierto y contenidos, packing. Yo creo que debemos destacar, y en esto, José María, vamos a publicar, ¿no es cierto?, las revisiones de este caso, donde tenemos que decir qué tipo de packing hacemos, cómo hacemos los packing, que eso es algo muy importante para unificar, porque cada servicio trata de taponar a como puede, y cómo salir también en estos pacientes, porque salir con abdomen abierto y contenido a veces no es lo indicado con algún tipo de lesión. ¿Por qué? Porque dejamos abierto todo esto, entonces el packing no es tan packing y después la bilirragia se produce más en estos pacientes que en aquellos que lo teníamos cerrado. Y en eso nosotros hemos vivido una experiencia de que cuando lo dejábamos completamente cerrado el abdomen con packing, después teníamos menos complicaciones de bilirragia. No digo que sea este caso ni que sea otra cosa. Pero entonces destaco en cuándo salir y cómo salir en estos pacientes. Otro punto que se discutió acá es el tema de la endoscopía temprana o no. No nos olvidemos que ustedes reforzaron una herida que había sido puntiforme en el estómago, y ahí si la habilidad de los operadores endoscópicos no necesitan estar metiendo tanto aire, y por eso le doy la derecha a ustedes con esto de la CPR temprano en estos casos donde ya tenemos la complicación. También en esto de cómo salir, ese páncreas que yo estoy sospechando que va a tener lesiones, yo hubiese dejado un drenaje ahí puesto al acecho de entrada como el principal drenaje que voy a dejar cuando salgo de la cirugía, porque ahí va a estar el problema. La experiencia nos dice que ahí va a estar el problema, no otra cosa. Eh, Otro tema que se tocó acá, y a mí me parece muy importante para todos los cirujanos, es que no todos tienen la suerte de estar en el Hospital Clemente Álvarez o en el Hospital de Urgencias, donde tenemos mayor cantidad de recursos. Entonces, muchas veces nos toca ver que esto lo tienen que resolver. Yo les digo a gente que, a ver, ustedes son de Rosario, yo en realidad soy de Coronda, una ciudad que queda a muy pocos kilómetros de Rosario. Si esto le hubiese tocado a un cirujano de Coronda, no hubiese tenido la misma posibilidad, pero sí debería conocer esto de el control de daños, lo primero que hicieron ustedes, y pensar en 4 preguntas cuando salgo del quirófano. ¿Qué asisto? ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y en qué voy? ¿De qué manera? Pero esto lo tengo que, me lo tengo que preguntar en el showroom, como se lo preguntaron ustedes. Vamos a la tomografía, vamos al quirófano, que asisto, a dónde estoy, tengo recursos, a dónde voy a hacer, qué es lo que tiene este paciente, a dónde voy a ir y cómo voy a ir con este paciente. Porque esto a lo mejor, si lo hubiese tenido una población cercana a Rosario, lo más probable es que yo tomaría la decisión de empezar a tomar contacto con el centro receptor que tenga todo este tipo de recursos, porque yo sé que esto va a traer problemas. Ahora, ¿cuándo lo derivo? Antes de reoperarlo, antes de que el paciente esté bien, tengo una terapia que me va a bancar la complicación posterior, espero a que el paciente se recupere y lo opero. Son muchas cosas que nos deja este caso. Entonces, todo esto hace que hayamos tenido una noche muy importante, donde tenemos muchas preguntas para respondernos y muchas cosas para normatizar. Por eso creo que desde la asociación tenemos mucha expectativa con este curso para cirujanos en lugares austeros o lugares donde no tienen todos los recursos. Por eso destaco en ustedes también la posibilidad de que puedan hacer las endoscopías precoces. Ahora, estas endoscopías precoces o los lavados percutáneos o los o las intervenciones mini-invasivas no están dispuestas en todos lados, como tampoco está la angioembolización, ni mucho menos. Entonces, tenemos que plantear las posibilidades para que todos puedan tener en mente esto como un recurso. La felicito, doctora, te felicito, José María, Marcelo, Juan Pablo, y
Si hay preguntas para hacer del auditorio, creo que las podés manejar, José, y si no, dejamos que nos dejen todas las preguntas y las vamos a contestar eh, en forma de mail a todos los que lo necesiten. Particularmente, yo por lo menos en el chat no tengo preguntas. Eh, Así que, bueno, no pueden acercar, dejar alguna pregunta, alguna inquietud a través del mail de trauma, de la comisión de trauma. Perdón. Vamos a dejar las conclusiones de este Ateneo publicados en las actas nuestras para que todos puedan tener accesos desde a todos los asociados de la Asociación de Cirugía. Si no tenemos más, gracias a todos y gracias por compartir esta noche, Marcelo, José María, doctora, felicitaciones. Es un placer tener residentes con nosotros y que puedan participar. Perdón, acá tengo Muchas una gracias. pregunta del doctor Pablo Babul. El doctor no está en nuestro país, así que muy interesante que participe. Y nos pregunta por qué se intubó, es mejor hacerlo en quirófano por el colapso cardiovascular que provoca el rasgo muscular. Eh, y esto, bueno, sabemos que puede desembocar en un paro cardíaco que a veces es difícil de revertir. En el caso este, nosotros realizamos la intubación con dosis, o se hacen dosis muy bajas de midazolam y sí se hacen relajantes musculares, o utilizamos algún otro tipo de drogas para no disminuir más aún la presión arterial, ¿no? Pero la decisión de realizar o no la intubación a veces no es sencilla, porque es cierto que uno puede partir directamente a quirófano y realizar allí la intubación, perdón, a cargo de un especialista, ¿no? De un, de un anestesiólogo. En este caso, no tuvimos inconveniente, como digo, lo que hacemos es tratar de no tener, em, no tener, no utilizar drogas que depriman aún más al paciente. Acá lo más importante es que se intubó al paciente, pero previo a eso se drenaron los hemitórax, porque la intubación sin un drenaje previo podría haber causado un neumotórax hipertensivo y generar un paro cardíaco eh, muy temprano, ¿no es cierto? Entonces el drenaje del tórax previo ayuda muchísimo a, a ingresar aire a presión positiva. Entonces creo que lo más importante para responderle al colega es que se tomó esa decisión y después todo lo otro es más difícil que las drogas actúen cuando lo tenemos ya al paciente drenado y relajado por el otro lado. Sí, Sí, tenemos Gustavo. otra pregunta ahí también, si se le sacó el vaso. No, como vieron en la foto, el vaso tenía una lesión estrellada, pero que no sangraba. Lo vieron cómo estaba bien perfundido a nivel en la tomografía que se realizó a posteriori y no hubo que sacar el vaso. Nosotros somos bastante conservadores con el tema de quirúrgicamente poder conservar el vaso. Se hizo packing. Obviamente que creo que la conducta en un control de daño, si lo que provoca el sangrado es el vaso, no hay duda que hay que sacarlo. Pero en este caso no era lo que sangraba del paciente, sino que era una lesión del epiplón menor, que era una lesión arterial, que era la que mayor sangrado tenía. Obviamente que el vaso del hígado habrán contribuido en la parte de sangre, ¿no? Pero lo principal era esto.
Otra pregunta dice, en heridas penetrantes, víscera hueca y páncreas, idealmente siempre explorarla. No coincidimos demasiado con esto. Yo creo que cuando hay un hematoma sin una lesión evidente de la cápsula pancreática, yo prefiero dejarle un drenaje ahí y esperar a ver cómo evoluciona, ¿no? Obviamente que si hay una lesión transfixiante, eh, si uno sospecha que hay una lesión del conducto, obviamente que hay que tomar otra decisión. Pero en este caso era un hematoma que se interpretó como eh, que no, ni siquiera pensamos que había una lesión de la cápsula. Fue una contusión pancreática prácticamente porque el proyectil pasó por la cara posterior del estómago, ¿no? Respondiendo a las preguntas que no las había visto previamente. Eh, y otra pregunta, ¿en qué día se extubó? Bueno, allí se lo aclaró que fue en el día 12, si no me equivoco, ¿no? Denise. Estás muteada, Denise. Ya. Hola, sí, perdón. La extubación fue el día 12, exactamente. Bien, esas eran todas las preguntas. Bueno, vamos a tratar de publicar las conclusiones que, bueno, las haremos junto con Norberto, con Marcelo y con Juan Pablo, para tratar de dejar algún tipo de conclusiones de esto. Yo por mi parte no tengo nada más para agregar. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche y nos vemos en 30 días con un nuevo Ateneo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.